Buenas tardes, el día de hoy les venimos a exponer acerca de las demencias. Mi grupo está conformado por Michelle Andrea Suárez Bedoya, Valentina Perdomo Ávila, Vanessa Caterine Lugo, Diana Rocío Peña y quien les habla, Sara Sofía Bermeo. Las demencias no van a ser una enfermedad en específico, sino que van a ser un grupo de trastornos neurológicos que va a caracterizarse por el daño o el deterioro de al menos dos funciones cerebrales, y un ejemplo de esto podría ser la memoria y la razón, que son de las más frecuentes. Esto va a estar causado por diversas enfermedades y pues también lesiones que afecten el cerebro. Algunas de las características de las demencias es que van a implicar un deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y algunas capacidades para realizar actividades de la vida cotidiana. También va a presentarse múltiples déficits y en general va a afectar las funciones psicológicas superiores, y esto en el momento de diagnosticar una demencia va a ser muy útil. También se va a presentar en personas de edades avanzadas, y pues estas personas que padecen demencias van a ser especialmente vulnerables a factores estresantes tanto físicos como psicosociales, que van a ser un determinante para el desarrollo o el avance de su estado de salud. Estas se van a clasificar en demencias corticales y subcorticales dependiendo del área cerebral que sea afectada. Pues algunas de las diferencias entre estas, pues principalmente es la anatómica, que será el área afectada por la demencia. Entonces, pues las demencias corticales van a afectar las áreas corticales, que van a ser aquellas agrupaciones neuronales que se ubiquen a nivel de la lámina o la corteza. Y pues el área subcortical va a estar afectada por las demencias subcorticales, y pues estas van a ser todas estructuras que estén cubiertas por corteza. Otra de las diferencias va a ser en cuanto a funciones ejecutivas centrales y también de la memoria y el lenguaje. Entonces, en las demencias corticales, las personas van a poder desarrollar o llegar a una solución de un problema, van a tener un lenguaje afásico y también va a tener una amnesia más grave. Mientras que en las demencias subcorticales la persona va a tener un deterioro de las funciones ejecutivas centrales inmediato y no va a presentar un lenguaje afásico, y su amnesia va a ser un poco más leve. Dentro de las demencias corticales, pues vamos a tener que este va a ser un trastorno psicológico que se va a caracterizar por un deterioro psíquico profundo, global y progresivo, pues que va a trastornar las funciones psíquicas. Esto va a ser consecuencia de cambios degenerativos en la corteza cerebral, y pues se va a evidenciar clínicamente por amnesia, afasias, apraxias y agnosias, y también pues dificultades de la memoria operativa del trabajo. Las demencias corticales se van a presentar como uno de los dos síndromes solapados, como se puede ser el frontotemporal o el temporoparietal. Y pues algunos ejemplos de estos van a ser la enfermedad del Alzheimer, la demencia frontal, la enfermedad por cuerpos de Lewis, la enfermedad de Pick y la afasia progresiva primaria. Pues principalmente vamos a hablar de la enfermedad del Alzheimer porque esta es de las más frecuentes en personas que presentan demencias, y pues es una de las más complicadas dentro de las demencias de tipo cortical. Esta va a ser una enfermedad degenerativa primaria que va a tener un origen desconocido y se va a caracterizar por presentar una pérdida de la memoria y también por cambios de ánimos repentinos, por desorientación y también problemas para concentrarse. Y pues esto va a afectar en la actividad laboral o social. Como esta no tiene un origen determinado o conocido, se han identificado algunos factores de riesgo asociados, pues como lo puede ser la edad avanzada, el género femenino, la historia previa de depresión y también traumatismos cerebrales. La enfermedad del Alzheimer, al ser una enfermedad degenerativa, pues en la imagen podemos observar el cambio de un cerebro normal a un paciente que presenta Alzheimer. En estas también se va a presentar una disminución de la producción de acetilcolina, y pues esto va a conllevar a un deterioro del rendimiento de los circuitos colinérgicos, lo que va a desembocar un deterioro cognitivo, y pues esto no va a tener algún tratamiento que pueda curar la enfermedad.
En cuanto a su fisiopatología, pues vamos a tener que se han encontrado que va a estar producida por depósitos de proteínas beta-amiloide extracelulares que van a crear unas placas seniles que pueden ser densas o difusas, y pues principalmente en personas que presentan Alzheimer se van a encontrar placas seniles densas. También se van a encontrar ovillos neurofibrilares intracelulares que van a estar caracterizados por una mutación o una acumulación de la proteína tau. Y pues esto va a conllevar a la pérdida de sinapsis de las neuronas y también pues a una atrofia macroscópica. Esta atrofia se va a presentar en las áreas del encéfalo afectadas y generalmente será el lóbulo temporal. El cómo funcionan los depósitos de beta-amiloides y los ovillos neurofibrilares aún no está bien establecido, pero se han propuesto dos hipótesis. La primera es la hipótesis amiloide, que consiste en que estas proteínas beta-amiloides van a generar una compleja cascada que va a conllevar a la muerte neuronal, a la pérdida de la sinapsis y a déficits progresivos. Y pues esto va a conllevar a los diferentes síntomas clínicos que se presentan en la enfermedad de Alzheimer. Otra de las hipótesis es el mecanismo de los priones. En esta plantean que los ovillos neurofibrilares y las betamiloides van a actuar como priones, y estos pues se caracterizan que debido a que una proteína priónica se va a malformar o se va a plegar de forma errónea, lo que la volverá patógena, y pues posteriormente esta inducirá a que otras proteínas priónicas se plieguen de forma similar a ella, pues creando así más proteínas anormales que van a afectar las diferentes áreas del cerebro. Otra de las demencias corticales será la enfermedad de Pick, que esta va a ser una demencia progresiva que se va a presentar entre los 50 y 60 años de edad. Esta se va a caracterizar por cambios precoces y lentamente progresivos en cuanto al carácter, y también se van a presentar alteraciones comportamentales, que a medida que avance esta enfermedad van a aparecer también deterioros de la inteligencia, la memoria, el lenguaje, y pues también puede presentarse apatía o euforia. Esta enfermedad va a estar dada por la acumulación o la presencia de cuerpos de PIC, que van a ser cuerpos que tienen en su interior proteínas tau mutadas o acumulaciones de estas, y también van a presentarse células de PIC que también van a generar un daño en las neuronas. En cuanto a su cuadro neuropatológico, pues va a presentarse una atrofia selectiva en los lóbulos temporales y frontales, y pues también se va a presentar una gliosis en la corteza y de la sustancia blanca correspondiente y en los ganglios basales. Otra enfermedad es la angiopatía amiloide cerebral o AAC, que va a ser una enfermedad de origen vascular, pues esta se va a dar en la capa media o adventicia de la microcirculación intracraneal, y pues lo que se va a presentar en estas va a ser un depósito de proteínas beta amiloides, y esto lo que va a hacer es que las capas de los vasos y pues en general los vasos de la microcirculación, como lo pueden ser arteriolas o capilares, van a volverse más quebradizos, lo que va a conllevar a la aparición de hemorragias, isquemia y leucoencefalopatía. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad van a variar mucho de una persona a otra, y pues dentro de las más comunes se tiene que son alteraciones cognitivas, del comportamiento, déficits neurológicos, cefalea y crisis epilépticas. Bueno, entonces continuando con las demencias subcorticales, podemos decir que estas se van a caracterizar por una disfunción que va a afectar partes que se encuentran situadas debajo del córtex. Por esta razón, en estos casos, lo más frecuente es que encontremos como manifestaciones iniciales lentitud en pensamiento, capacidad disminuida de atención y algunas variaciones en el estado de ánimo. Vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson, el cual se considera un trastorno degenerativo del sistema nervioso central. Esta enfermedad de Parkinson pertenece al grupo de afecciones que se conocen como trastornos del movimiento. Como tal, no se conoce muy bien su causa, pero en algunos casos es hereditaria. Entonces, esta enfermedad sabemos que se produce un déficit cognitivo y una disfunción motora. Entonces, vamos a tener problemas de movimiento, temblores, rigidez.
en las extremidades, en el tronco y algunos problemas de equilibrio, lo que nos van a conllevar algunas dificultades para caminar, hablar o completar algunas tareas sencillas. Bueno, entonces tenemos la fisiopatología como tal y sabemos que la característica patológica se debe a que sean, pues, en los cuerpos de Lewy van a estar llenos de sinucleína. ¿Pero qué es la sinucleína como tal? Pues la sinucleína es una proteína de las neuronas y como tal de las células guiales, las cuales se van a unir por fibrillas insolubles y nos van a formar lo que conocemos como los cuerpos de Lewy. También esta sinucleína se puede acumular en otras partes. Y pues es importante reconocer que cuando sea en esta enfermedad como tal la pérdida neuronal y de pigmentación de la sustancia negra y en núcleos subcorticales nos va a reducir la dopamina. Entonces, bueno, siguiendo tenemos la enfermedad de Huntington, la cual se basa que es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, como tal, nuestros síntomas van a aparecer en las edades de 30 y 50. Y esta enfermedad, aunque como tal sean estas personas de 30 a 50 en este intervalo de edad, pues también puede afectar a algunos niños pequeños, adolescentes y algunos ancianos. Entonces, tenemos que, como tal, tiene una afectación predominante en los ganglios basales, lo que nos va a conllevar algunos trastornos motores, cognitivos, psiquiátricos y conductuales. Con esta enfermedad de Huntington, vamos a hablar un poquito de su fisiopatología, la cual pues sabemos que esa enfermedad se va a dar como resultado una mutación en un gen como tal, y lo que va a pasar es que se va a producir como tal una repetición anormal en nuestra secuencia de ADN, la cual nos codificaba el aminoácido glutamina. Esta repetición anormal nos va a causar una proteína grande que se denomina huntingtina. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra enfermedad de Huntington como tal? Pues vamos a tener un núcleo caudado atrofiado y esto nos va a generar como tal la población de nuestras neuronas espinosas intermedias inhibidoras en el cuerpo estriado y también nos va a disminuir las concentraciones de los neurotransmisores GABA y de la sustancia P. Entonces, continuando con nuestras enfermedades, vamos a hablar sobre la enfermedad de Binswanger, la cual sabemos que se va a caracterizar por una atrofia en nuestra masa blanca. Esto se da porque, bueno, la causa como tal es que sea una deficiencia vascular, pues debida a una arteriosclerosis severa en los vasos que nos irrigan como tal esta masa blanda profunda. Tenemos algunas manifestaciones clínicas iniciales, como son las alteraciones cognitoconductuales, que va a estar asociada a unos signos bastante marcados, como son las alteraciones en la marcha, espasticidad de extremidades y de tronco, y vamos a tener incontinencia urinaria y en algunos casos también parkinsonismo vascular. Entonces, siguiendo con esta fisiopatología, esta enfermedad, como anteriormente lo mencioné, pues a causa de este compromiso de las arterias medulares, pues como tal por la arteriosclerosis, pues nos va a conllevar a una isquemia crónica de la sustancia blanca, que nos va a causar una limitación del flujo sanguíneo, lo que posteriormente nos conllevará a generar una desmielinización difusa y después nos va a causar una pérdida axonal y dilatación del espacio perivascular. Vamos a seguir con la clasificación según su etiología. Entonces, ¿de qué se trata esta clasificación como tal? Pues se va a tratar de un conjunto de procesos que nos van a producir un deterioro cognitivo. Un dato importante que toca tener en cuenta es que se estima más o menos que el 5% de los pacientes de edad avanzada o ancianos pues con demencia nos van a presentar algunas alteraciones metabólicas o medicamentosas. Entonces, bueno, esta clasificación vamos a tener unas asociadas a alteraciones del líquido cefalorraquídeo, asociadas a tumores o cáncer, de origen metabólico, demencias por vasculitis, demencias de origen tóxico, de origen infeccioso, de origen carencial, demencias por traumatismo craneal, por medicamentos o asociadas a alteraciones psiquiátricas.
Bueno, seguimos hablando de la clasificación según su etiología. Primeramente, pues tenemos la hidrocefalia normotensiva. ¿Qué va a pasar? Esta hidrocefalia se presenta generalmente en un 5% de la población. La hidrocefalia entonces es la cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro. La hidrocefalia normotensiva generalmente se presenta en personas mayores, es decir, entre los 60 y 70 años de edad. La hidrocefalia entonces se puede generar porque no hay un flujo de líquido cefalorraquídeo a través del sistema ventricular o también porque la absorción de flujo sanguíneo no es igual a la cantidad de líquido cefalorraquídeo producido. Entonces vamos a tener que esta hidrocefalia normotensiva va a tener 3 síntomas que son característicos. El primero como tal es el trastorno en la marcha, es decir, la persona no va a poder caminar correctamente ya que van a ser pasos cortos y arrastrados, por lo cual la persona pues va a tender a que se pueda caer más fácilmente. El segundo es la incontinencia urinaria, es decir, la persona no va a poder controlar la vejiga, ya sea de forma imprevista o por necesidad. Y el último importante también es la demencia leve, ya que la persona pues va a tener un deterioro cognitivo en presencia, digamos, de olvidos, en alteración de la memoria a corto plazo, en cambios de humor, en déficit de funciones ejecutivas, también desorientación tanto temporal como espacial y en un enlentecimiento para el procesamiento de la información. Entonces, a pesar de esto, en base a la demencia, se puede decir que esta es una de las pocas demencias que puede ser tanto tratable como reversible. Esto depende ya sea pues, del tratamiento adecuado. Seguidamente tenemos lo que es la demencia alcohólica. Entonces, la demencia alcohólica, o también llamada síndrome de Wernicke-Korsakoff, es causado principalmente por el consumo excesivo prolongado de alcohol. Entonces, ¿qué va a pasar? Este síndrome se conoce como una forma inusual de agnesia en el cual está relacionada con 2 síndromes. El primero es llamado encefalopatía o enfermedad de Wernicke, el cual es un estado confuso agudo, y el segundo es el síndrome Korsakoff, que se conoce como tal, entonces como una agnesia prolongada o también a largo plazo. Se puede decir entonces que la demencia alcohólica suele aparecer después de los 50 años de edad, aunque digamos depende, digamos, si el consumo ha sido desde temprana edad en excesiva, pues puede que, digamos, aparezca después de los 30 años de edad. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta demencia alcohólica se conoce como un cuadro de deterioro cognitivo en el cual va a haber una complicación tanto del razonamiento, como de la atención, como de la memoria, del juicio, y la persona va a tener dificultades lingüísticas. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, primeramente se deben tener en cuenta estas características y síntomas, y también depende, digamos, si la persona ha sufrido algún trastorno en el cual, digamos, haya un déficit de vitamina B1 o también de desnutrición. Entonces, se debe tener en cuenta esto pues principalmente en personas alcohólicas, para así posteriormente pues, realizar el tratamiento adecuado, ya sea con fármacos, con administración de tiamina o pues también de líquidos. Entonces, como les venía diciendo, encontramos lo que es la enfermedad o encefalopatía de Wernicke. Esta como tal tiene una característica que es la deficiencia de la vitamina B1, es decir, la tiamina, que es muy importante para las células del sistema nervioso central. Al igual se presenta lo que es somnolencia, la persona va a tener pérdida del equilibrio, va a tener un estado de confusión, la persona también va a tener descoordinación al caminar y también puede presentar lo que son trastornos en la movilidad ocular. Al igual, digamos, como les decía, se presenta generalmente en personas alcohólicas, también puede pues, producir daños en múltiples sistemas, puede ocasionar lo que es debilidad y atrofia muscular y también pues, lo que es la alteración tanto en la memoria del aprendizaje y diferentes funciones cognitivas. Como tal, pues tenemos al síndrome de Korsakoff. Este síndrome entonces se conoce como una amnesia prolongada o a largo plazo. Esta entonces se desarrolla casi en un 80% en pacientes con encefalopatía de Wernicke que no han sido tratados. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto inicia con una pérdida de la memoria de acontecimientos recientes, ya que, digamos, a diferencia de la memoria de acontecimientos lejanos, esta pues no se va a ver tan afectada como a la reciente. Es decir, que la persona va a tener entonces una alteración de confusión de la memoria reciente y también de confabulación, es decir, la persona va a empezar o pues tiende a inventar cosas para no admitir que no recuerda sucesos que han pasado recientemente. Entonces, eso es una de las características principales de este síndrome de Korsakoff. Y por último tenemos la demencia asociada al VIH. Esta como tal se conoce como un deterioro progresivo de la función mental debido a una infección cerebral que se va a dar por el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta demencia se puede presentar en estadios tardíos por esta infección del VIH. A diferencia de otras demencias, esta se presenta o se puede presentar en personas mucho más jóvenes que lo normal.
La demencia que está puramente asociada al VIH, entonces, es causada por un daño neural por este virus del VIH. Más sin embargo, también van a haber pacientes con VIH que van a tener demencia, pero como resultado de otros trastornos que van a ser tratables, como lo son, por ejemplo, infecciones virales, infecciones bacterianas como la meningitis tuberculosa, también por infecciones como la meningitis micótica o también como la tosoplasmosis. Entonces, esta demencia va a realizar cambios anatomopatológicos subcorticales, los cuales se van a generar cuando los macrófagos y las células microgliales se van a infiltrar en lo que son la sustancia gris profunda y la sustancia blanca. La prevalencia de esta demencia en estadios tardíos es entre el 7 y el 30%, mientras que en una forma más leve es entre el 30 y el 40%. Como tal, esta demencia va a tener los mismos síntomas a otras demencias relacionadas, como lo son, por ejemplo, la alteración en la concentración, en la memoria, en las funciones ejecutivas, en los movimientos. Entonces va a ser muy característico para realizar el respectivo diagnóstico, para así pues tener un tratamiento adecuado, ya sea con antirretrovirales y también fármacos antidemenciales. Vamos a tener entonces el diagnóstico. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? El diagnóstico de la demencia entonces es fundamentalmente clínico, es decir, va a tener historia clínica, examen físico y principalmente una evaluación neuropsicológica y también funcional. En este caso, la historia clínica debe tenerse en cuenta lo que son los antecedentes familiares, sociales y también personales. Entonces también pues se debe evaluar lo que es la función cognitiva. También se debe hacer un criterio diagnóstico de los trastornos mentales, el cual pues posteriormente hablaremos de él más profundamente. También una revisión de imágenes neurológicas y también pues algunos análisis de laboratorio que pueden apoyar en este diagnóstico correcto. El desarrollo, digamos, de alteraciones entre las funciones psicológicas superiores ha sido muy importante para el diagnóstico de demencia, ya que como tal, la evaluación neuropsicológica ha sido de gran importancia para el diagnóstico diferencial de las demencias, ya que está tanto estructurizado como estandarizado. Entonces podemos observar que van a haber diferentes alteraciones a diferentes niveles, como lo son, por ejemplo, frente a la percepción, al lenguaje, a la atención. Es decir, la persona, por ejemplo, en la percepción no va a tener la capacidad de poder identificar un objeto interno o externo y darle como tal un significado. Tampoco la persona va a tener la capacidad de poder comunicar sus ideas, sentimientos, emociones, ya sea en un lenguaje oral o escrito, por lo cual se dice que puede generar lo que es la afasia. La persona también entonces no va a tener lo que es una concentración para determinados objetivos, por lo cual va a estar alterada su atención. También encontramos que va a estar alterado lo que es la memoria, es decir, la persona no va a tener la capacidad de almacenar la información, sea de sucesos tanto recientes como pasados, en este caso pues lo llamamos amnesia. También la persona pues tendrá problemas en la praxia, que son los movimientos de ejecución voluntaria y también rápida. Y pues también va a tener una alteración en las funciones ejecutivas, ya que la persona no va a poder tener una flexibilidad o un razonamiento, una toma de decisiones adecuadas o tampoco una planeación adecuada. En el criterio de diagnóstico de la DSM-4 establece que la demencia es principalmente el desarrollo de múltiples déficits cognitivos manifestados por un déficit en la memoria y por lo menos alguna de estas siguientes alteraciones. Inicialmente tenemos la afasia, que es una alteración en el lenguaje, la apraxia, que es un deterioro en la capacidad para llevar a cabo como tal actividades motoras, la agnosia, que es un fallo en el reconocimiento de la ordenación de los objetos, y las alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, que por ejemplo puede ser que haya afectación en la planificación, la organización y en llevar a cabo una secuencia. Siguiente, tenemos que los déficits cognitivos van a ser lo suficientemente severos para causar una disminución en el funcionamiento social u ocupacional, que debe representar un declive a partir del funcionamiento previo a un alto nivel. Y por último, estos déficits no necesariamente ocurren dentro de un transcurso de un delirio. Antes de continuar es preciso definir los significados con respecto a delirium y delirio. En el caso del delirium, los signos incluyen un olvido y la confusión,
En este caso, las personas van a tener un cambio lento en su estado mental que se presenta a lo largo de meses o años. Este suele ser continuo y a lo largo del tiempo estos pensamientos no van a ser sensatos ni lógicos. Por otro lado, en el delirio, este va a incluir cambios repentinos en el estado mental. En este caso, a diferencia del anterior, que dura meses o años, este va a durar horas o días. En este caso, las personas van a presentarse confundidas y van a presentarse desorientadas. En el estudio por imágenes neurológicas se realiza como pruebas complementarias de rutina en pacientes con demencia. Esto se realiza con el objetivo de establecer un diagnóstico diferencial con posibles lesiones estructurales tratables. En el caso del TAC o la resonancia magnética cerebral, estas exploraciones pueden verificar si hay una evidencia en accidente cerebrovascular, un sangrado, un tumor o una hidrocefalia. Por otro lado, la tomografía por emisión de positrones son estudios que pueden mostrar patrones en actividad cerebral y si la proteína amiloide, que es una marca característica para la enfermedad de Alzheimer, se deposita en el cerebro. Por otro lado, tenemos los análisis de laboratorio, que son algunos análisis de sangre que permiten como tal detectar problemas físicos que puedan afectar la función cerebral, como la deficiencia de la vitamina B12 o la hipoactividad de la glándula tiroidea. En ciertas ocasiones se examina el líquido cefalorraquídeo para detectar signos de infección o inflamación o marcadores de alguna enfermedad degenerativa. En el caso de los biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, pueden ser útiles para los entornos de investigación, pero aún estos no se encuentran en la rutina de la práctica clínica. En el tratamiento vamos a encontrar diferentes campos, ya que va a depender a qué tipo de tratamiento se refiera. Tenemos el sintomático, el de trastornos de la conducta, los ansiolíticos, los antidepresivos, los antiepilépticos y los de intervención no farmacológica que van a ser brevemente explicados. En el primer caso, que es el tratamiento sintomático, vamos a encontrar los siguientes fármacos: el donepezilo, la galantamina, la rivastigmina y la memantina. En el caso de los fármacos anticolinesteráticos, su acción va a estar en 4 fases. Tenemos la iniciación, en la cual se va a establecer un diagnóstico que se valora la situación cognitiva basal. En ese se van a recoger fármacos con acción anticolinérgica que puedan inferir en la función. Siguiendo tenemos la titulación, en el cual se va a incrementar como tal la dosis hasta alcanzar una máxima tolerable. En el caso de que ésta sea baja, se debe probar con otro fármaco. Tenemos la monitorización, en el cual se va a comprobar la actuación de este fármaco con respecto a la función cognitiva. Y finalmente tenemos la supresión, que es cuando el grado de la demencia va a ser muy severa. En este caso no existe una expectativa terapéutica razonable se debe suspender como tal definitivamente el tratamiento. En el primer caso tenemos el donepezilo, que es un inhibidor selectivo, irreversible, no competitivo de la acetilcolinesterasa, que incrementa la concentración de acetilcolina en la sinapsis, por lo que este va a aumentar la transmisión colinérgica. En este caso, tenemos que este donepezilo va a pertenecer a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la colinesterasa. Este va a tener funciones en la mejora de las funciones mentales, como la memoria, la atención y el pensar con claridad. Siguiendo con la galantamina, tenemos que esta pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la acetilcolinesterasa. Esta inhibe la degradación del neurotransmisor de la acetilcolina y puede también tener otras acciones sobre los receptores nicotínicos. En este caso puede mejorar la capacidad de pensar y recordar o retrasar la pérdida de estas capacidades en las personas que tienen la demencia de Alzheimer. En la rivastigmina, este va a ser un inhibidor relativamente selectivo. Va a ser pseudoirreversible de la acetilcolinesterasa, con lo cual va a facilitar la neurotransmisión colinérgica al enlentecer la degradación de la acetilcolina liberada por neuronas colinérgicas funcionalmente intactas. En este caso, puede tener un efecto beneficioso sobre el déficit cognitivo derivado del deterioro del sistema colinérgico en el caso de los pacientes que tengan la demencia de Alzheimer. Por último, tenemos la memantina. Esta va a ser un antagonista específico de los receptores de voltaje dependientes de NMDA con afinidad y no competitivo. La memantina va a actuar regulando la actividad del glutamato, que es otro mensajero químico involucrado en las funciones cerebrales como el aprendizaje y la memoria. En el tratamiento con memantina
va a producir una mejoría significativa en el caso de las capacidades funcionales en pacientes con demencia severa. Bueno, entonces seguimos con el tratamiento de los trastornos de la conducta. Estos van a constituir una parte realmente dolorosa en la que se van a enfrentar los pacientes, también los familiares y aparte el personal de la salud, dado que esta enfermedad, como tiene una larga evolución, también tiene un deterioro rápido, por lo que los síntomas conductuales van a cobrar una mayor importancia. Entonces, este tratamiento se va a ir en dos: antipsicóticos típicos, que son de primera generación, y antipsicóticos atípicos, que son de segunda generación. Tenemos entonces los antipsicóticos típicos. Estos son de primera generación, como ya les estaba comentando anteriormente, y van a tener una acción antidopaminérgica. Aparte, están caracterizados por su eficacia en el control de síntomas psicóticos positivos y poco eficaces sobre los negativos. Esto se puede observar que hay una similitud en cuanto a la eficacia terapéutica, pero en la respuesta pues va a ser diferente en cada paciente según el fármaco utilizado. Estos fármacos o medicamentos están disminuyendo en la práctica clínica debido a que tienen una mayor tendencia a inducir efectos secundarios. Estos efectos, como los extrapiramidales, ¿qué hacen? Bloquear la acción sobre los receptores dopaminérgicos 2 en varias vías, produciendo de esta forma una agitación, deterioro de la función cognitiva, sequedad de la boca, estreñimiento, retención de la orina, confusión. Entre estos medicamentos encontramos entonces las fenotiacinas, la clorpromacina, la flufenacina, la levopromacina, la perfenacina, la tioridazina. Entonces seguimos con los antipsicóticos atípicos. Estos pues son de segunda generación y se van a caracterizar también por bloquear simultáneamente los receptores, tanto como dopaminérgicos como los serotoninérgicos. Estos pues van a ser eficaces tanto como los síntomas psicóticos positivos como los negativos. Estos fármacos pues están de elección porque presentan mayor eficiencia en cuanto al tratamiento de los psicóticos y conductuales en los pacientes pues con demencia. Aparte pues se van a dividir en clorazepina, risperidonina, olanzapina y quiatapina, que posteriormente estaremos hablando. Clozapina tiene una mayor eficacia en cuanto al control de síntomas psicóticos tanto positivos como negativos, pero también va a presentar unos importantes efectos secundarios, como ya veníamos hablando, que puede afectar de esta forma a la población anciana que va a padecer de la demencia. Estos se dicen que son menos propensos a producir síntomas extrapiramidales, pero también van a ser más eficaces en cuanto a los pacientes que son resistentes ante los antipsicóticos típicos. La dosis máxima que se recomienda para la población anciana es no superar los 200 miligramos al día. Entonces tenemos la risperidona. Entonces la risperidona también va a actuar como, va a tener acción como un antagonista de receptores dopaminérgicos D2 y gracias a un componente va a poseer también una acción antagonista sobre los receptores 5-HT2. También se dice que en dosis máxima de este fármaco entonces va a aparecer un mayor riesgo en cuanto a los efectos extrapiramidales. También se dice que no tiene prácticamente efectos anticolinérgicos. Tenemos entonces la olanzapina y tenemos entonces la quetiapina. Entonces la olanzapina se dice que también es un bloqueador de los diferentes receptores dopaminérgicos D2 y de los serotoninérgicos. También se dice que esta va a tener una mayor ventaja porque tiene menos riesgo de padecer o de producir efectos extrapiramidales. Esto va a tener una similitud con la clozapina en cuanto a la estructura y las propiedades farmacológicas. Entonces tenemos que la quetiapina entonces va a tener una baja afinidad para los receptores D1, D2 y 5-HT2, pero va a ser moderada para los receptores alfa-1 y alfa-2. Entonces esta presenta una acción bastante específica por el sistema mesolímbico. Listo. Tenemos entonces el tercer tratamiento, que son los ansiolíticos. Los ansiolíticos mejoran entonces síntomas como el insomnio, situaciones de inquietud, de agitación y algunas alteraciones conductuales que no son de mayor gravedad. También se dice que se debe recomendar durante un periodo de 4 a 6 semanas y se recomienda hacer una suspensión gradual. Estos fármacos están vinculados también con un empeoramiento del rendimiento cognitivo, pues algo que se evita en cuanto a esta enfermedad. También pues se clasifican en las benzodiazepinas, que son de vida corta, y ya hablaremos de estas. Tenemos entonces las benzodiazepinas. Estas son un grupo farmacológico con una amplia prescripción, tanto a nivel nacional como a nivel mundial.
También van a actuar sobre el sistema nervioso central como con efecto tranquilizante, produciendo de esta forma sueño, sedación, alivian la ansiedad. Entonces, estas poseen una estructura química cuyo mecanismo de acción va a potenciar el efecto de un neurotransmisor, pues que es el GABA. Entonces el GABA va a transmitir un mensaje de inhibición a las neuronas con las que se pone en contacto para que de esta forma disminuya entonces la velocidad o pues se deje de transmitir. También se dice que el GABA tiene un efecto generalmente tranquilizante en el cerebro y también actúa como tranquilizante natural en el organismo. Entonces, las benzodiazepinas van a aumentar de esta forma una acción natural del GABA, lo que va a ejercer de esta forma una acción adicional de inhibición en las neuronas que va a producir sedación, sueño, van a aliviar también la ansiedad y también puede emplearse como anticonvulsivos. Aparte de los efectos farmacológicos, también tienen como aliviar los síntomas sugestivos como la tensión, como malestares generales, también sudor y molestias digestivas. Tenemos entonces como el cuarto tratamiento los antidepresivos. Entonces, en la demencia, este tratamiento pues de los trastornos depresivos puede aparecer realmente en cualquier momento evolutivo de la enfermedad. Entonces, los efectos favorables de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina van a actuar sobre la impulsividad y la conducta convulsiva. También son utilizados con éxito para tratar estados de agitación y agresividad, también como conductas reiterativas. Entonces, tenemos los ISRS, que especialmente es el citalopram, sertralina, escitalopram, que están utilizados por su eficacia clínica y por su perfil de seguridad. Se consideran estos fármacos de elección pues para la depresión en pacientes con demencia. Entonces está la venlafaxina, que es un antidepresivo que ha demostrado también su eficacia en la población anciana y aparte tiene una cierta ventaja porque va a carecer de efectos anticolinérgicos, lo que por ende va a proteger capacidades cognitivas del paciente. Tenemos entonces el quinto tratamiento, que son los antiepilépticos. Estos fármacos están utilizados en el tratamiento de los trastornos de conducta de tipo agitación. Entonces está utilizado el ácido valproico, que es un estabilizador del ánimo y también actúa como un anticonvulsante. También está la carbamazepina, que es un fármaco también anticonvulsante, pero también es un estabilizador del estado de ánimo. También ayuda a controlar las crisis epilépticas y los trastornos de bipolaridad. Entonces está también la gabapentina. Esta también tiene un papel importante en cuanto al comportamiento y la cognición. También da respuesta al cuerpo frente al estrés. Listo. Tenemos entonces el sexto tratamiento, que es una intervención no farmacológica. Esto consiste en un conjunto realmente de actividades que se pueden realizar en grupo o de forma individual, que también ayuda, y trabaja las funciones cerebrales que tienen perdidas, que se intentan potenciar o pues conservar las que aún se mantienen. Es como mejorar el estilo de vida realizando terapias, mantener un calendario, mejorar la comunicación, fomentar el ejercicio, participar en una actividad o establecer un ritual nocturno. Entonces, todas estas técnicas se van a basar en ejercicios de memoria, de habilidad motora, de reconocimiento de actividades habituales, para controlar y ayudar también al tratamiento que pues están realizando todos los pacientes con demencia. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.